tardes a todos. Hola Martiecho, te he visto por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a dar una vueltecita a esto, un poquito, bastante más teórica que lo que visteis ayer con el señor Vélez, que estuvo bastante bien, ¿no? Bastante bueno fue y muy práctico sobre todo, ¿no? Y hoy lo que vamos a ver es algo un poquito menos práctico, más teórico, aunque luego hablaremos de cosas un poquito que se acerquen más al mercado, a lo que se hace todos los días. Yo soy de la opinión de que para realizar cualquier actividad, y esta es una más, es necesario conocer los intríngulis de lo que se está haciendo, no pasar por encima, no quedarse solamente en los rudimentos que te van a servir para según algunos, ¿no? Pues ganar dinero rápido. Esto no es así. Este negocio, esta actividad de trading es una actividad que lleva tiempo, que, que necesita de una formación continuada, que, bueno, que al principio puede llegar a ser frustrante, no tiene por qué serlo, ¿eh? Pero lo que sí es lógico que se van a cometer errores y de ahí se tiene que ir aprendiendo. Es un entrenamiento más psicológico de lo que la gente se puede pensar. Yo soy Miguel Ángel Rodríguez, o sea, yo hablo como si ya me conocierais, muchos de los que estáis ahí ya me conocéis, porque sois clientes de XTB o porque asistís a las reuniones que tenemos todos los días a la una, tenemos una reunión online, clientes y en abierto también, donde analizamos el mercado de divisas, doy mi visión del mercado de divisas de cada día, de lo que está ocurriendo en cada momento. Y bueno, pues para los que no me conozcáis, soy Miguel Ángel Rodríguez, colaboro con XTB como analista o doy seminarios, escribo artículos, algo en los medios de comunicación con XTB y, y me he dedicado me sigo dedicando, porque bueno, me he dedicado durante más de 25 años al trading institucional de, de mercados financieros, no solamente en divisas, sino en tipos de interés también, lo que llaman rates, que son tipos de interés y tipo de cambio. Esa ha sido mi especialidad. He hecho mercados de renta fija, mercados de swaps, pero básicamente lo que más he hecho ha sido divisas, tanto en la parte de market making como en la parte de prop trading. Diferencia entre uno y otro: market making es creador de mercado y son los que proveen de liquidez al mercado, los que dan un precio para que se pueda operar, lo que hacen que ahora mismo se esté cotizando lo que estáis viendo aquí ahora mismo, que esta es la pantalla de Reuters. El euro está cotizando 48,50, 1,29, 48,49, se está moviendo, y eso lo están cotizando creadores de mercado. Eso lo he hecho pues durante bastante tiempo. Y el prop trading, que es más parecido a lo que hacemos aquí nosotros, que es intentar acertar algo, ¿no? Una dirección de por dónde va a ir y tomar una posición en consecuencia. Y eso es lo que aquí pretendemos que, a través de XTB, que se preocupa mucho de la formación de sus clientes, muchísimo, intentar que se vaya comprendiendo de alguna manera. Desde luego, el análisis técnico es muy, muy importante, es básico, es donde se tiene que apoyar gran parte de la toma de decisiones, pero no es lo único. El análisis técnico es solamente una parte, bajo mi punto de vista y la de muchos que nos hemos dedicado durante mucho tiempo a esta actividad, pues en bancos aquí o en fondos de inversión. Yo he trabajado, como sabéis, alguno que habéis visto, pues en el Banco Santander, que he sido director en los últimos 10 años de la parte de market making de divisas, ¿no? Y entonces, pues la aproximación es también una aproximación fundamental. Fundamental es que hay que tener en cuenta que el mercado de divisas es un mercado de flujos, que se mueve por decisiones que toman diferentes actores. Esos actores, se pueden diferenciar de mayor a menor calidad, esos actores toman las decisiones basadas en una serie de criterios. Algunas veces son criterios que no tienen sentido, como ahora os voy a enseñar un caso, por ejemplo, que no tienen, se toman en un momento determinado y mueven el mercado de divisas, pero normalmente esas revierten. Pero muchas de ellas, que son, por ejemplo, las decisiones que toman los grandes gestores de reservas, que son los grandes bancos centrales que mueven el mercado y son los que siguen moviendo el mercado y los que te plantean una dirección, esos
toman sus decisiones por criterios de o solidez financiera, o sea, el criterio de que pues una divisa que correspondiente a un país triple A, es el caso de lo que está ahora ocurriendo, por ejemplo, con el Banco Central de Suiza, el Swiss National Bank, que ha estado comprando australianos, que lo ha declarado. No ha dicho lo mismo de la libra, pero estoy casi convencido de que está ahí también comprando libras. Lo que hace es diversificar. Como sabéis, el Banco Central de Suiza se ha propuesto que la cotización del euro contra el suizo no baje de 1,20, está ahora mismo 1,26, aquí lo veis, 1,21,06. Y entonces cuando la crisis se ha intensificado en Europa, ellos han tenido que salir al mercado a poner la demanda, o sea, a comprar a 1,20. Todos los euros que han comprado, que han sido bastantes, se hablaban de casi entre 60 y 90 billones, miles de millones de euros, estos lo han diversificado. ¿Qué es lo que han comprado? Han comprado australianos, han comprado libra, porque si no, por fundamentales estaría bastante más bajo el australiano y la libra. Bueno, me enrollo mucho. Lo que os estaba contando es que hay que tener en cuenta todo este tipo de flujos que existen en el mercado. ¿Pues para qué? Pues para ver cuál es la tendencia principal, cuál es el movimiento que puede llevar a un movimiento con sentido a medio plazo. ¿Por qué? Hacer trading a corto plazo puede salirte, puedes tener una técnica de entrada y salida importante, que te funcione durante un tiempo, pero si te deja de funcionar y ocurre, muchas veces lo que has ganado pues lo pierdes en una o dos veces y al final lo comido por lo servido. Para hacer un trading rentable y sostenido, yo le llamo así, rentable y sostenido, se necesita tener un apoyo en fundamentales. Y eso es lo que yo pretendo. Os contaré entre este curso y el siguiente, que el siguiente será más práctico, en donde veremos ejemplos concretos de cómo se lleva a cabo un trading desde este punto de vista, igual que muchos conocéis que mi libro, que se llama Aproximación del mercado de divisas al inversor, ahí lo cuento, ¿no? Con detalles y con trade concretos, ¿no? Entonces, para poder dedicarse a esto, para poder hacerlo de una manera sostenida, no solamente análisis técnico, sino que además hay que basarse en criterios fundamentales. ¿Quién mueve el mercado y por qué se mueve el mercado? ¿Por qué está ahora mismo el eurodólar a 1,29, 48 y no está a 1,18? ¿Por qué? ¿Y por qué no está a 1,40 tampoco? Bueno, pues los criterios, ya sabéis, la presión del tema de Europa, el quantitative easing, entender qué es esto, qué es por qué las bajadas de tipo de interés influyen en la cotización de una divisa, por qué el dólar yen, después de una política monetaria expansiva, en un intento del Banco de Japón de debilitar la divisa, no lo ha conseguido y se ha debilitado. Todo este tipo de explicaciones, bajo mi punto de vista, son muy importantes, son las que se deliberan, las que se toman en cuenta en las morning meeting y en las salas de decisiones de los bancos de inversión y de los fondos y de los gestores de reserva, y al final estos son los que mueven el mercado, que no os quepa ninguna duda. O sea, el movimiento que hemos visto, por ejemplo, hoy de 1,29 a 1,29,50 o de 1,29,20 a 40, que al parecer, os lo cuento, me lo han comentado esta mañana, y luego parece ser que hay cierta verdad detrás de esto, ha estado el BIS, que es el Bank of International Settlement de Basilea, que es un banco semioficial que a veces actúa en nombre del Banco Central Europeo, parece que ha estado comprando, pero nada que ver con una compra oficial. Hay que distinguir entre las compras oficiales, o sea, las compras que son de intervención, por ejemplo, que ni mucho menos se está dando ahora en el euro, y compras que son necesarias para equilibrar balances solamente. Es como una orden comercial cualquiera. Y entonces, esos temas yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta, muy en cuenta. Entonces, mi aproximación, esa es mi presentación, lo que estoy haciendo ahora mismo, mi aproximación al trading es la institucional, la que se hace en los sitios, en los lugares institucionales, como son bancos, como son fondos de inversión, fondos de hedge funds o incluso bancos centrales, hacen la misma aproximación que estoy haciendo yo.
y para entender por qué el mercado de divisas se mueve así. Es un mercado muy cambiante, es un mercado con muchas variables, muchas que van cambiando continuamente, hay que estar continuamente informado. Quizás sea una de las de los temas más atractivos del mercado de divisas, la necesidad de estar continuamente informado, el saber discernir qué es lo bueno, la paja del trigo, qué es lo bueno de lo malo, y saber aprender a hacer eso. La verdad es que es un ejercicio fascinante, ¿no? Que ya os digo que me he dedicado durante mucho tiempo y te crea cierto carácter, te crea cierta forma de ver las cosas, ¿no? Yo ahora ya veo que estáis haciendo ya preguntas, y esto lo que voy a haceros es haceros una presentación. Muchas gracias, Álvaro. Voy a haceros una presentación. De momento solamente estoy en una introducción, estoy contando quién soy, qué es lo que hago y cómo lo veo. Entonces, lo que voy a haceros es una presentación un poco de la historia, y luego, cuando terminemos esto de historia, vamos a ir en casos más concretos de temas de mi opinión sobre, porque veo que me preguntáis mucho cómo veo los pares de divisas. Os voy a contar algo al final. Y bueno, sobre todo desde un punto de vista didáctico, para explicaros por qué se mueve y por qué no se mueve, no tanto como trading, ¿eh? Eso lo haremos más en la segunda parte, ¿eh? Entonces, eso lo comentaré más tarde. Entonces me dice David que cómo sabe a tiempo un trader pequeño como nosotros. Bueno, no hace falta, David, eso es una buena pregunta, porque no hace falta saberlo a tiempo, ¿eh? O sea, esto no se trata, aquí no se trata de adivinar con la bola de cristal qué es lo que va a pasar dentro de 10 minutos. O a mí me dices, ¿qué va a hacer el eurodólar dentro de 3 meses? Pues ni idea. O sea, puedo decirte mil escenarios, mil no, pero unos cuantos escenarios posibles. Lo que sí te puedo hablar de una tendencia fundamental si las condiciones se mantienen como ahora, y diferentes escenarios dependiendo de cómo vayan variando. Y luego de ahí, desde lo grande hasta lo pequeño, podemos hacer escenarios diferentes de hipótesis de trabajo para hacer trading, ¿eh? Y luego ahí te basas en el análisis técnico con resistencias, con soportes, con formaciones de vuelta y bueno, sin complicarse mucho. Normalmente no nos complicamos mucha historia ni hacemos dobles tirabuzones de estos de caracol, ni mucho menos, sino cuanto menos esté ensuciado el gráfico, mejor, ¿eh? Y entonces es lo que hacemos normalmente. Entonces, lo que tienes que ver son tendencias principales, y un consejo mío, que eso cada uno que lo vea como quiera, es siempre, incluso en el muy corto plazo, operar en tendencia, operar a favor de tendencia, favorece el trading. Si vemos que el eurodólar ahora mismo está variable, la verdad, porque el eurodólar, por ejemplo, ha roto arriba y ha roto una tendencia bajista de corto plazo, la larga sigue siendo bajista, y es difícil hasta que no rompa niveles quizás de uno por abajo de 1,27 aproximadamente, no volvería a ser claramente bajista. Ahora yo creo que está en una zona neutra, y por encima de 1,32, de 1,32 y medio podría considerarse alcista. Yo me inclino más hacia abajo por fundamentales en el euro, ¿eh? Yo estos niveles, independientemente de la debilidad del dólar por su política monetaria, yo creo que este quantitative easing que han realizado, esta compra de bonos a largo plazo, con la idea de rebajar los tipos de interés a largo plazo, con la idea de estimular la economía, no creo que va a tener tanto efecto como los anteriores, porque el efecto marginal cada vez es más pequeño en cantidades más grandes, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente es eso. Yo creo que el eurodólar terminará cayendo. Pero la idea básica que os quiero decir es que es mucho más fácil, si veis un australiano dólar en subida, cuando ha subido, por ejemplo, es esperar en caídas y comprar, que intentar coger los dos lados, comprar, vender, comprar, vender. Eso, el más listo de la clase se puede tener muchos problemas, y como se dice en el mundo del trading, que el último dólar se lo gane JP Morgan, que son los más listos. O sea, pero es mucho más seguro hacerlo a favor de tendencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pueden saber, David? Pues es una cuestión de formación, ¿eh? Y yo creo que es una cuestión de experiencia, de práctica, de dedicarse a realizarlo día a día, hacer un seguimiento. Es bueno, por supuestísimo, este tipo de eventos, como organizas XTB con seminarios, y escuchar a gente como yo, como Vélez, o como mucha otra gente que se han dedicado al trading, cómo lo hacen ellos. No quiere decir eso que lo tengas que hacer igual, sino seguir adelante, y sobre todo
buscarte fuentes de información fidedignas. Con el tiempo iréis encontrando sitios donde podéis tener fuentes de información fidedigna, que por cierto, mucho cuidado con muchas plataformas que existen por ahí en el mercado en donde dan información, y en muchas de ellas me he encontrado que la información no es completamente ni contrastada ni cierta, ¿eh? Entonces hay pocas con las que se puede hacer, y eso es una recomendación que creo que la tenéis que tener muy en cuenta, con gente de calidad y con gente que sepa lo que está haciendo, ¿eh? Entonces, vamos a ver, me dice María aquí que la inyección de 85.000 millones de dólares mensuales, bueno, extra, en realidad extra, eran bastante menos, ¿eh? Bueno, me dices tú, María, que si hará que se devalúe el dólar. Esto es un tema que es lo que estaba comentando antes, María. Yo creo que va a tener bastante menos efecto de lo que han tenido los anteriores quantitative easing. Ahora, en realidad, lo que hay es una mezcla de operación twist, que es una operación de compras de bonos a largo contra ventas de bonos a corto. O sea, es una operación esterilizada, que se llama, no inyecta más liquidez al mercado, y es aproximadamente la mitad, o sea, unos 40, lo que se van a inyectar directamente al mercado todos los meses, y todo ello dependiendo de las cifras de empleo. Tener en cuenta que cada vez que tengamos ahora una cifra de creación de empleo no agrícola los primeros viernes de cada mes, el mercado se va a mover mucho, porque va a ser muy volátil, se va a mover por miles de diferencia de las cifras de creación, se va a mover mucho. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha creado un mercado muy volátil. Ya lo veréis más adelante cómo se va a mover bastante, ¿no? Mi idea es que no va a ser tan efectivo este QE3 en cuanto a debilidad del dólar. De hecho, os voy a enseñar aquí, mirad, voy a enseñar cómo se ha movido esto. Mirad, esto es la rentabilidad, el yield del bono americano de 10 años, ¿eh? Del bono americano de 10 años. Esta rentabilidad del bono americano se supone que con una política de compra de bonos a largo plazo, aunque en este QE3 no compran bonos del Tesoro, y esto es bono del Tesoro, sino que lo que compran son MBS, que son Mortgage Backed Securities, o titulizaciones hipotecarias, ¿eh? Se supone que esto debería bajar. Bueno, ahora ha bajado estos días, pero cuando salió el programa, lo primero que hizo fue subir. Ahora está corrigiendo abajo, pero no por las razones del QE3. Este fue el movimiento que se produjo, que os señalo aquí con la flecha, después del QE3, ¿eh? De subida. ¿Por qué? Porque primero no van a comprar treasuries, y segundo, a niveles actuales de rentabilidad, ahora están 1,71, estaba 1,74 cuando salió, difícilmente, si no actúan directamente sobre el activo, en consecuencia, que es el bono del Tesoro de 10 años, difícilmente lo van a rebajar. Y ya que estamos aquí, antes de enrollarme con otra cosa, os voy a enseñar cómo, no sé si lo tengo por aquí, un segundo, cómo este bono, a ver, aquí está, perfecto, cómo este bono está correlacionado con la cotización del dólar yen. El azul es la rentabilidad del bono americano y el rojo es la cotización del dólar yen, que está aquí, lo veis aquí, ¿no? En esta barra aquí están los precios del dólar yen, aquí están los del bono. Pues si veis aquí, esto es en un horario, pero si miráis en un diario, estos son gráficos de Reuters, ¿eh? Es que la cotización es, o sea, la correlación es de un 78% calculada hace un momento, lo acabamos de ver, hasta el día de ayer. Un 78% de correlación es muy alto. Esto quiere decir que si no logran que el bono de 10 años se caiga a más de los niveles que está, porque históricamente se encuentra a niveles muy bajos y porque lo que os hablaba anteriormente del efecto marginal es prácticamente inexistente, difícilmente se va a debilitar el dólar, ¿eh? Difícilmente se va a debilitar de una manera ostensible, ¿no? Importante, porque mirar la cotización del bono de 10 años americano desde el año 1980, que viene pues de 9,5%, lo único que ha hecho ha sido caer. Lo mismo que ha hecho el dólar americano durante toda esta época. O sea, Estados Unidos, que se ha vanagloriado siempre de tener, de favorecer una política de dólar fuerte, eso, cada vez que decían esto, en las salas de trading decíamos mentira. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es una devaluación encubierta. Y esto es una política para devaluar encubierta para estimular su economía y favorecer su exportación. Para que os hagáis una idea, ahora
Bernanke hablaba de la necesidad de estimular o de favorecer la economía de Europa, no la economía, sino la recuperación de la confianza en Europa, y sin embargo su política de QE3, al contrario, lo que hace es que el euro suba, que es una marioneta de divisa, porque no tiene política de tipo de cambio definida, y desfavorece a países como el nuestro, entre otros, ¿no? Y a Alemania, ¿no? Entonces, lo que quiero deciros con esto es que esta política de Q3, con estas caídas tan pronunciadas, y donde ya encuentra un soporte bastante importante aquí el bono americano, como máximo se puede quedar igual. Os voy a enseñar otra cosa, ya que estamos aquí, y es a ver si lo tengo por aquí sacado. Estamos antes haciendo una cosa de trading, lo tenía por aquí, que es el dólar index, es el índice del dólar de Estados Unidos. Es un índice, para que no sepa, que se calcula, un índice que está compuesto por los tipos de cambio ponderados de cada uno de cada una de las divisas correspondiente a los países con los que Estados Unidos tiene mayor relación comercial. El euro es un 56% de esto, y el resto son yen, suizo, libra y todo esto, ¿no? Pues si veis aquí, este es el dólar índice, es un gran indicativo de lo que hace el dólar en términos generales, no contra el euro, sino en general, ya la mitad es euro, como os digo. Ha tenido este movimiento de caída desde que viene desde principios de agosto hasta ahora, y parece, esto es un semanal, y parece que esta es una media móvil de 200, que es bastante ilustrativa. Como veis aquí, cada vez que la toca rebota o la rompe y cambia de tendencia. Ahora está muy cerca de ellas. Se ha debilitado el dólar, y aquí esto es un estocástico que yo utilizo, un indicador que es un 844 estocástico lento, simple, para que le gusten estas cosas. Yo no soy muy de análisis técnico, utilizo mi propio sistema, que es este, y entonces aquí el RSI, como veis, y está bastante sobrevendido, y en mi opinión yo creo que está para darse la vuelta, esa subida del dólar a pesar de quantitative easing, ¿no? Entonces, eso no, por supuesto que para el corto plazo no es muy significativo en este semanal, porque podríamos ver moverse el euro dólar figuras arriba o abajo sin que esto prácticamente cambiara, pero a mí mi impresión es que el dólar va a tender a fortalecerse a partir de ahora, y sobre todo contra el yen, eso lo veremos más adelante, por qué, ¿no? Y eso, bueno, esa es mi idea de cómo es el mercado. Muchas gracias, Paco, qué bien que me dices que de cosas de mi libro, buena, me encanta. Ahora voy a sacar una página web dentro de poco, que ya os lo comentaré, para seguir el mercado. Yo creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias, Paco. El trading de alta frecuencia, como me dice Luis González, que quien lo realiza, se realiza dentro dentro de las instituciones financieras y de los fondos de inversión. Se hacen experimentos de todo tipo, pero el trading de alta frecuencia es algo que durante algunos momentos, con algunos sistemas automáticos, se prueban, pero se desechan continuamente. Ayer estuve hablando precisamente con el jefe de análisis técnico del banco donde trabajaba yo antes, y bueno, están siempre probando este tipo de sistemas de trading de alta frecuencia, y durante un tiempo pueden funcionar, pero lo importante es darse cuenta de cuando deja de hacerlo, porque algo cambia, algo varía y ya deja de estar. Entonces, el trading de alta frecuencia en el mercado de divisas, atento, en el mercado de divisas no tiene importancia, o sea, es insignificante comparado con los flujos o los grandes flujos que mueve un banco central, por ejemplo, que no hacen trading de alta frecuencia. Un banco central lo que hace es deciden cambiar de dólares a euros y buscan simplemente niveles de entrada, pero niveles muy a grosso modo. Para que os hagáis una idea, mira, aquí tengo el euro dólar. ¿Dónde estaba esto? Que lo tenía yo esto señalado por aquí. Aquí está. Un segundo. Mira, estas dos barras que veis aquí, esta barra azul, que es del día 21, y esta otra, los dos creo que son del día 21, sí. Pues estas, concretamente, que lo comenté en las reuniones que tenemos por la mañana, se tratan de al menos esta primera seguro, esta segunda me han dicho que también, pero esta está identificada. Esto es una operación. Cuando digo una operación es algo muy concreto. Alguien que dice una orden de comprar euros, y alguien que es una cuenta de Oriente Medio, concretamente. Pues puede ser un fondo de inversión grande o un gestor de reserva. Un gestor de reserva, un banco central, ¿no?
o un fondo que trabaja para un banco central que quiere comprar 3.000 millones de euros. Y entonces el euro está aquí y de pronto, esto fue en 15 minutos, pues te lo sube desde este nivel, que fue de 1,2950, creo que llegó, hasta aquí arriba, que no sé el nivel que es, lo llevaron, pues hasta 1,3040, ¿no? Casi una figura de 1,29 a 1,30 es una figura son pues 3.000 millones de euros aproximadamente, un poco más, 3.500 aproximadamente, vamos, depende de cómo esté el mercado y cómo se realice. Y depende de cómo se compre. Si alguien te dice, cómprame 3.000 millones a como sea, pues sales y lo subes, ¿no? Entonces, normalmente cuando esto ocurre, esto revierte, normalmente porque una vez que termina la operación hacen un profit taking y vuelve y parece ser que luego volvió a comprar y volvió a caer. Pero bueno, y eso lo vimos además en directo haciendo la presentación. Quiero deciros con esto que quien mueve esto no es un trading de alta frecuencia. El trading de alta frecuencia es te vas a un minuto, y pues lo que te hace a lo mejor son cositas de estas, de que te mueven de 1,2942 a 52, que puede estar bien, hasta que rompe aquí arriba, se nos va aquí, y cuando te has quedado corto aquí arriba, pues te ha llevado para arriba. Y bueno, yo creo que es perder demasiado tiempo para tan poca historia. Se pueden hacer cosas mucho más interesantes viendo movimientos a más largo plazo, en mi punto de vista, Si hay gente que no puede estar de acuerdo. Y de hecho siempre hemos tenido la misma discusión. A mí el análisis técnico es un apoyo del trading, un apoyo muy, muy importante. Yo he sido un gran defensor del análisis técnico, pero no es el sistema. El sistema no es hacer análisis técnico, porque con eso solamente poco vas a hacer que sea rentable y sostenido. Te pueden salir unas cuantas bien y la que te sale mal está fuera. Entonces, lo del BIS me lo han comentado esta mañana, Cristina. Me lo han comentado esta mañana. Y lo del banco pues sí, lo sé, porque tengo, vamos, no fuentes de información confidencial ni mucho menos. Yo me meto en Bloomberg, en Reuters, en suscripciones de pago y tengo información de este tipo de cosas. Y esto, bueno, es una de las cosas que yo os insto a que podáis, ya no digo que contratéis el servicio de suscripción de Reuters que vale 1.000 y pico euros o de Bloomberg que vale 2.000 euros todos los meses, si no es eso, pero sí que estéis más en contacto con nosotros o con gente de confiable, ¿no? Con gente que sepáis, que sepa dónde se está moviendo, que no se inventa cosas y que da información buena, sí. Entonces, vamos a ver, Guillermo me pregunta Guillermo una cosa interesante, que dice que cómo puede trabajar una persona en su casa con fundamentales si recibe la información de tercera mano y a destiempo. Bueno, primera pregunta. La tercera mano tiene que ser de confianza, Guillermo. A destiempo no necesariamente tiene que ser... O sea, las decisiones que se toman en este tipo de trading no son decisiones de aquí te pillo, aquí te mato. O sea, no es eso, sino lo importante es entender el fundamento en cada momento del mercado. Y eso, bueno, cuanto antes mejor, evidentemente, y por eso, bueno, habrá medios para poder adquirir ese tipo de conocimiento. Ya, de hecho, ya veréis como más adelante voy a sacar una web que se va a dedicar a este tipo de cosas. Pero bueno, independientemente de eso, que no me quiero hacer publicidad, lo que tenéis que buscar son fuentes fidedignas y, sobre todo, entender cómo va funcionando el mercado. Yo me entero de lo que ocurre en el mercado por otra gente también. O sea, ahora mismo no estoy... y cuando estuve en el mercado directo institucional, pues no podía transmitir información, evidentemente, ¿no? Pero hay formas de verlo. Hoy en día, afortunadamente, la información se fluye de una manera tremenda y se puede acceder a muchos medios de información fidedignos. Lo que pasa es que hay que saber identificarlo. Y no necesariamente tiene que ser a destiempo, Guillermo. Y no hace falta ser especialista tampoco en economía. O sea, es una serie de conceptos que sí que hay que ir afianzándose, pero claro, si te vas a dedicar a hacer trading financiero, o sea, algo de economía debes saber. O sea, no hace falta que seas doctor en Harvard, ni mucho menos. De hecho, los mejores traders que yo he conocido, pues no eran precisamente unas lumbreras económicas, ni mucho menos. Pero cuanto más formación, o sea, formación en el sentido de entender con sentido común cómo funciona por al menos la economía y cómo el tipo de interés y las políticas monetarias o las decisiones de los bancos centrales influyen en las decisiones que los grandes fondos de inversión toman para el tipo de cambio, y eso es muy importante. Y eso se aprende como un oficio, no hace falta no es necesario que seamos, ya te digo,
doctores en nada. Gastón me dice que el 28 hay una noticia de relevancia. Claro, el 28 lo que vamos a conocer es, no sé si es unas medidas que va a tomar el gobierno sobre modificaciones o cambios estructurales que van destinadas al recorte de gastos, y posiblemente me temo que van a ser relacionadas con las pensiones, y eso es importante. Y no sé si es ese día o el siguiente, cuando esa es muy importante, se darán a conocer los resultados de las auditorías sobre las necesidades de capitalización de los bancos españoles. Y esa va a ser muy importante, y ya os adelanto que va a ser una noticia buena. Bueno, lo que pasa es que yo creo que está descontada en el mercado. Buena porque va a ser por debajo de 50.000 millones y va a ser buena. La explicación que estoy dando vale para el intradía también, José. Vale también. Y entonces, lo que pasa es que mis posiciones duran más de un día, pero bueno, vale también para eso. Me pedís información, ¿no? Me pedís dónde podemos informar. Ahora mismo los mejores sitios son sitios que cuestan dinero, que son Reuters, que son Bloomberg, que son periódicos, dos concretos, Wall Street, Financial Times, y luego si tienes acceso también a algún tipo de informe emitido por bancos de inversión, bueno, se puede ser cliente o se puede tener algún tipo de informe. Y yo me nutro de esto, aparte de gente que hace trading como yo, y que bueno, que puede estar también en alguna institución, y vemos varias cosas de esta. Pero lo importante es unificarla. Yo, como digo, voy a intentar más adelante tener algo para ofreceros de este tipo. Ahora mismo en XTB, lo que estamos haciendo en XTB es bastante bueno, bastante bueno, y bastante no, es totalmente bueno y fidedigno, sí. Es de pago, sí, el terminal de ruta de pago, claro. Q4 no va a haber, Francisco, ¿no? Ignacio me dice que me confunde un poco lo técnico. Pensé que íbamos a ver teoría de mercado algo más introductivo, como dijo desde la historia sobre lo teórico. Sí, hombre, vamos enseguida. Vamos enseguida. Bueno, os voy a contar un poco la historia, que efectivamente me estoy enrollando, y aquí venimos. Os voy a contar la historia del mercado de divisas para que nadie se me queje. Bueno, este mercado al que yo me he dedicado durante más de 25 años es el más grande del mundo, y según el BIS, que es el banco que hablábamos anteriormente, en datos que tengo de abril de 2010, porque lo hace trimestralmente este informe, y saldrá pues en abril del año que viene, el siguiente, la cifra en esa época, en esa fecha que se hacía diariamente, es día a día, estoy hablando, el volumen diario es de 4 trillones de dólares, 4 millones de millones de dólares. Había crecido un 20% con respecto a la cifra del año 2007. Este incremento se produjo fundamentalmente por operaciones de spot. Operaciones de spot se llaman en el mercado las operaciones de contado, que son las que vosotros conocéis. Contado en el sentido de que lo que se compra y se vende se liquida 2 días más tarde, 2 días hábiles después de la fecha de contratación, a diferencia de las operaciones de plazo. Contado y plazo. Spot es punto en inglés, es contado, y plazo es a partir de los días, una semana hasta 5 años, ¿no? Entonces, estas operaciones, que también son muy importantes, se llaman outright y se hacen con un FX swap, que es un instrumento financiero para introducir el componente de tipos de interés dentro de los tipos de cambio, ¿no? Y luego algo muy importante, que es lo que os hablaba antes, es que dentro de las contrapartidas más importantes estaban, o sea, las que más movieron el mercado, es un epígrafe que ellos llaman Other Financial Institutions, que engloba hedge funds, fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros y bancos centrales. Estos últimos, sobre todo bancos centrales, en los últimos 10 años, son los que han movido, y actualmente los que siguen moviendo el mercado. El Banco Central de China, a través de su agencia que se llama SAFE, State Agency para Foreign Exchange, es la que ha sido la principal protagonista del mercado de divisas en este siglo, en el siglo XXI,
y la que llevó al eurodólar hasta niveles de 1,60, sobrevalorándolo en exceso, ¿no? Y bueno, ahora mismo está bastante fuera de mercado, bueno, porque su política ha sido de diversificación de reservas de dólares a otras divisas, y ahora pues con la crisis, después de la crisis, está bastante fuera. Últimamente nos dio una pista muy clara cuando estábamos en niveles de 1,33 hace unos meses, ahora estamos más cerca otra vez, diciendo que su fondo de inversión bandera, el que está en el mercado, dejaba de comprar euros y dejaba de comprar bonos europeos, ¿no? Y entonces vimos claramente cómo luego cayó definitivamente el eurodólar. Entonces, lo que os comentaba es que este mercado es uno de los más grandes del mundo. Aquí veis cómo, curiosamente, mirar aquí, los instrumentos de FX en total, como desde el año 1998 hasta el año 2010 ha pasado de 1.500 millones a casi 4.000 millones. Recuerdo perfectamente en la transición desde el siglo de 2001, aquí cayó, veis que 1.527, 1.269, y recuerdo que fue la creación del euro, recordar que se creó a principios del año 2000, y que se eliminaron de un plumazo, se eliminaron pues todas las divisas que actualmente componen el euro, entre ellas nuestra peseta, la lira italiana, el franco francés, el marco alemán, ¿no? Entonces, me acuerdo que en aquellos tiempos habíamos traders especializados en cada una de estas divisas. Se especializaba alguien en el escudo portugués, por ejemplo, ¿no? Bueno, el miedo era que se quedaban sin trabajo porque era lo que hacían y lo que conocían perfectamente, igual que había de la peseta. Y de hecho se quedaron muchísimos. Hubo un gran retroceso en el mercado de divisa en esa época, y aquí se nota perfectamente. Luego, con la proliferación de sistemas electrónicos, medios de comunicación, apalancamiento, de bancos centrales actuando, ¡pah!, otra vez saltó y vemos cómo se va multiplicando de una manera geométrica. Yo creo que la próxima cifra, esta que veremos para el año que viene, del BIS va a ser bastante más grande, no un 20%, sino un 40 o un 50% por encima, es lo que se estima. Entonces, es un mercado que, como conocéis todos, tiene una liquidez tremenda, está 24 horas trabajando, no existe diferencia entre un mercado alcista y bajista, o sea, lo que vemos son pares, pero donde sube uno o baja otro y se puede mover indiferentemente arriba o abajo, no tiene restricciones, el apalancamiento es muy fácil, a través de los CFDs que ofrecemos a través de las plataformas como de XTB, pues las posiciones, puedes tener posiciones importantes con inversión muy reducida, con mucho riesgo, eso sí, mucho riesgo, que eso hay que decirlo siempre con mayúscula. Esto es una inversión, esto es un mercado de riesgo, y uno de los temas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer trading de divisas es el control del riesgo y el manejo del capital, no el capital management, ¿no?, el manejo de los fondos, ¿no? Es muy, muy, muy importante para poder llegar a mantenerse, ¿no?, y hacer una operativa rentable y sostenida. Es uno de los temas más importantes. Te ofrece muchas facilidades, pero nunca hay que confiarse, nunca hay que dejarse confiar. Aquí lo peor que puede pasar, no sé si lo habéis oído muchas veces, es empezar ganando, porque te crees que es fácil y luego te dan la cornada por otro sitio, ¿no? Bueno, la historia de este mercado es relativamente reciente. Todo el mundo moderno de la divisa se puede decir que ahora empieza a contar después de la Segunda Guerra Mundial, pero como cuando conocemos cómo funciona realmente el mercado y cómo lo conocemos actualmente, es bastante reciente. Al principio era todo, la tecnología ha influido mucho. Esto de los teléfonos que os pongo aquí es muy significativo porque yo lo he conocido así, o sea, no tanto como esto, ¿no?, pero sí que tener que llamar por teléfono a pedir una cotización de dólar marco que te tarde en 10 minutos, ¿sí? En 1944, al finalizando la Segunda Guerra Mundial, se acuerda en Bretton Woods, en Estados Unidos, un pacto, me acuerdo, que con la conclusión de que las guerras mundiales en Europa vinieron como consecuencia de problemas económicos y de enfrentamientos económicos, y es cierto, y afortunadamente que se hizo eso en su momento. Ahora no estamos en otra, porque si no esto hubiese acabado mal también, pero pues llegaron a una conclusión que fue bastante, yo creo que acertada, de crear organismos internacionales para regular el comercio, la financiación internacional. De ahí salió el Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no?, o el GATT, que es una institución que se dedica a regular el comercio internacional, ¿no?
y entonces se estableció la convertibilidad del dólar americano en oro. O sea, es patrón oro, que es, solamente se puede emitir dinero por el Banco Central de acuerdo a las reservas de oro, una proporción de las reservas de oro que se tenga. No se puede hacer el dinero que se llama ahora fiat, que viene del latín hágase, que es lo que los alemanes no quieren, que es nos hace falta dinero, pues monetizamos la deuda. O sea, le damos a la máquina de imprimir dinero, que es lo que hace ahora Estados Unidos con el QE3, y salimos a comprar. Porque los detractores de estas medidas lo que piensan es que, con sentido también, que puede ser inflacionista y que el dinero pierde valor cuanto más se crea, evidentemente sin fundamento, sin fondo. Lo que también es cierto es que un patrón oro es muy estricto, demasiado estricto, y te restringe la capacidad de actuar de la política monetaria. Yo creo que ni una cosa ni otra. Yo soy más partidario de un modelo fiat como el que tenemos ahora, pero con sentido común regulado, no a lo loco, ¿no? O sea, bueno, pues entonces, a raíz de eso, del patrón oro, pues se establecen unos tipos de cambio fijo. El patrón oro tiene como característica que la rigidez, sobre todo, es muy pegado, lo que pasa es que te ofrece una seguridad tremenda, la seguridad que existió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1971, nada más y nada menos que casi 30 años, ¿no? Con una estabilidad tremenda, bueno, pues el fin de una guerra tremenda y bueno, y los vencedores, incluidos los perdidos, porque Alemania y Japón también subieron importantemente, y entonces, bueno, no necesitaban tampoco del instrumento de la política monetaria para poder actuar porque la economía iba bien. Entonces, ahí ya empezaron a ver en el 71 ciertas irregularidades, y el presidente Nixon dijo que bueno, que dejábamos el patrón oro porque los tipos había mucha presión sobre la economía americana, y entonces sobre todo cuestiones de déficit, ¿no? Entonces lo que hizo Estados Unidos fue abandonar el patrón oro, o sea, crear dinero fiat, en este caso, que sería dinero de creación libre, y establecer una posibilidad de fluctuación un poco más amplia, que para más adelante irá abriéndola. 1% era en Bretton Woods y 2,25 fue adelante, pero esto no funcionó. ¿Por qué? Porque el mercado ahí empezó a presionar, y presionó por el lado que podían hacerlo, que fue por lo que se quedó liberado, que era el oro, ¿no? Y lo que hicieron fue comprar oro con la depreciación o pérdida de valor de las divisas correspondientes. Entonces, en el 73, no se consiguió, desde luego, restablecer el equilibrio de los déficits de cuenta corriente, comercial y todo esto, y en el 73 se establece la libre flotación de las divisas. Bueno, pues aquí, en el año 1973, hace ahora mismo exactamente, ¿cuánto? 40 menos 1, 39 años, que es cuando se crea el mercado de divisas tal y como lo conocemos actualmente, ¿no? Es el mercado de divisas moderno con tipos de cambio, aunque durante todo este tiempo ha ido variando mucho, ha pasado a estar más intervenido a nada intervenido como hasta ahora. Yo lo conocí bastante intervenido en el sentido como están ahora mismo divisas de países, bueno, pues Chile, que por ejemplo, ¿no? Que estáis aquí muchos de Chile ahora mismo, pues en Chile son tipos de cambio con cierta intervención interna, o sea, con ciertas regulaciones, no intervención. O sea, no se puede actuar en contado, sino hay que hacerlo a través de algo que los que no estáis allí no lo conocéis, que se llaman NDFs, ¿no? Desde fuera no se puede actuar, igual que pasaba en España, que había una peseta interna y una peseta convertible y una peseta de fuera, y habían dos mercados diferentes de la peseta, igual que existe en China actualmente, que también existe con bandas de fluctuación de la divisa intervenidas por el Banco Central. Yo recuerdo perfectamente cómo el Banco de España establecía las bandas del día. Llegaba por la mañana y decía, hoy marco peseta, se va a mover, hoy compro a 20, vendo a 70, decía, ¿no? 79, 20 a 70, y ahí se movía, y luego cambiaba durante el día. Eso es un mercado intervenido. Hoy en día eso no existe, es una libre fluctuación, y eso ha cambiado pues a lo largo de estos 39 años de mercado. En todo este recorrido, hitos más importantes, pues en septiembre del año 85, o sea, un año antes, meses antes de que yo entrase a trabajar en este mercado, se celebró
en el Hotel Plaza de Nueva York, el famoso Hotel Plaza enfrente del Central Park en Nueva York, el acuerdo del Hotel Plaza. Entonces ahí que yo empecé en este mercado hablando, yendo a hablar continuamente de este acuerdo del Hotel Plaza. Para mí era repetitivo todos los días oír de esto. Se había producido recientemente y ahí después de los 12 años anteriores el dólar se fue arriba, fue la divisa que se utilizó como refugio también. Desequilibrios de balanza por cuenta corriente se fueron acentuando y sobre todo una crisis que hubo a finales de los años 70, a principios de los 80, que fue crisis del petróleo, cuando por primera vez los países productores de petróleo se unen y crean la OPEP y bueno, amenazan a Occidente con cortar la producción por apoyar a Israel y bueno, y se produce el fenómeno de la estanflación, que es inflación, o sea, subida de precios por la subida de la materia prima del petróleo y falta de crecimiento también, ¿no? Bueno, pues todo este lío hace que el dólar actúe ahí como refugio, se fortalece y desfavorece evidentemente a su economía y a su potencial comercial, ¿no? Y entonces Estados Unidos pues convence a Francia, a Reino Unido, a Alemania y a Japón para que realicen cambios de política monetaria, o sea, para que suban sus tipos de interés, además de que intervengan en su mercado de divisas, mientras que Estados Unidos reduce, se compromete a reducir su déficit presupuestario, que al final no lo hizo, y baja los tipos de interés. Bueno, subidas de tipos de interés de todos estos países contra bajadas de tipos de interés junto con intervenciones, lo que hacen es que es un acuerdo casi expreso de devaluación del dólar. Entonces, mirar, este es el dólar índice que lo enseñaba anteriormente desde el año 85, mirar lo que ha hecho desde esos años. Lo único que ha hecho ha sido caer, es lo que os decía anteriormente, junto con los tipos de interés que han seguido cayendo. Lo que veíamos es desde este nivel, creo, pero el dólar desde el año 1985, aquí se hace el acuerdo del Plaza, lo único que hace es caer y favorecer a su economía. Es lo único que hace aquí. Veis la evolución de los tipos de cambio del dólar contra la libra, el franco francés y contra el yen, ¿no? Y el marco. ¿Y lo veis? Aquí esto es dólar marco y dólar yen. La que más sufrió fue esta, fue el dólar yen, que son los pobres los que se han llevado la peor parte del pastel. Y bueno, de hecho, por eso el Banco Central de Japón, el Banco de Japón, es el banco con mayor track record de intervenciones en el mercado de divisas. Es lo único que es. Y ahora lo veremos dentro de poco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tiene que defender, aguantar el fortalecimiento de sus divisas contra el yen, siendo un país eminentemente exportador, y ahora estamos viendo que ya por primera vez en mucho tiempo empieza a tener déficit comerciales. Japón empieza a tener problemas de déficit comercial. Entonces, bueno, ahí lo ha hecho bastante bien Estados Unidos y le sirve, por un lado, para estimular su economía y también para poder seguir financiando su deuda de una manera relativamente barata, ¿no? Entonces, eso es uno de los hitos más importantes del mercado de divisas, para que veáis una visión así global. Luego, esto fue lo que os voy a contar ahora, que lo conoceréis también por muchos, por anécdota. Ahí lo viví yo estando en Alemania trabajando y bueno, ahí tengo también muchas historias con esto. Y fue la intervención, o sea, la salida de la libra esterlina del sistema monetario europeo. El sistema monetario europeo que se establece a principios de los 90 fue el preámbulo de la creación del euro y se establecen unos vínculos entre las divisas. Todas se cotizaban contra el marco y no podían moverse de un cambio fijo previamente establecido más o menos un 6%. La libra esterlina, el cambio central era 2,95. Una libra era 2,95 marcos. Y de ahí 6% arriba, 6% abajo. Bueno, entonces, reunificación alemana en el año 92, ¿no? Sí. Se reunifica Alemania, se crea inflación en Alemania porque por el tipo de cambio que se le aplica a los marcos del este, entonces hay más dinero moviéndose en el mercado y bueno, los precios empiezan a subir y Alemania no se lo piensa ni un segundo, con el miedo que le tienen a la inflación, empiezan a subir tipos de interés. Esta subida de tipo de interés obligan al resto de los países que tienen su divisa ligada al marco alemán
a subir tipo de interés. Aquí en España llegaron al 14%, al 14,5%, el 15%. En Alemania se subieron hasta el 4,5-5%, ¿no? Son economías muy diferentes, evidentemente. Pero Inglaterra estaba en un proceso de recesivo, un proceso de como está ahora mismo, con falta de crecimiento, desempleo y esto, dijo que no subía tipos de interés y que mantenía el tipo de cambio. Bueno, pues eso era bastante insostenible. ¿Por qué? Porque con tipos de interés más altos, la libra, siendo un país AAA como es dentro de un sistema monetario europeo, pues los inversores iban allí, iban buscando la rentabilidad más alta. Perdón, es al revés. O sea, con tipos de interés más bajos, que no lo querían subir, como lo subieron en Alemania, y con tipos de interés en España al 14%, al revés, y en Alemania al 4,5%, pues allí los flujos salieron de la libra para meterse en otras divisas que le daban más rentabilidad. Y eso presionó la libra a la baja. El gobierno de aquel tiempo, que era el gobierno el ministro de Economía era Lawson, y no me acuerdo ahora cómo se llamaba el primer ministro, pues dijeron que no iban a devaluar la libra, a cambiar el tipo central, y que iban a aguantar. Entonces fue cuando se hizo famoso George Soros, que dijo que no aguantarían, y se posicionó con 10.000 millones de dólares cortos en libra esterlina. Y bueno, yo me acuerdo que en aquel tiempo yo pensaba, me acuerdo perfectamente, y mi idea era que el gobierno británico podría aguantar esta presión. Yo tenía la idea de que sabían lo que estaban haciendo, lo que tenían detrás, y que un fondo de inversión no iba a poder con ellos, y luego lo supimos, ¿no? Pero sin embargo, a mí me recordaba que tenía un jefe allí en Alemania que me decía, G. Rodríguez, tenga usted cuidado, que esto puede ir de otra manera, y efectivamente tuvo razón, y aquí lo que vimos fue como en la libra en un día solamente se cayó un 15%, una barbaridad, de 2,95, aquí no se ve muy bien, estaba aquí arriba, se llegó a niveles de 2,45. Bueno, 5.000 pipos, o sea, un pipo es la última centésima de la cotización, ¿no? En el caso de euro dólares es el último 10 milésima, ¿no? Y centésima sería en el dólar yen, un pipo, ¿no? Se cayeron 5.000 pipos o 50 figuras, hasta aquí abajo. Y esto a este hombre le dio un respaldo, como sigue siendo uno de las mentes más lúcidas en los mercados financieros, una persona que ve muy bien, que lo ha visto siempre muy bien el mercado, ¿no? Y este es un trader fundamental, evidentemente, ¿no? Crisis asiática a final del siglo pasado, a principios del 2000, fue a raíz de la crisis de Japón, que fue una crisis inmobiliaria y bancaria exactamente igual que la que tenemos ahora mismo en Europa, España, exactamente igual, bajadas de tipo de interés y crisis y financiera también en Japón. Retiran fondos de casi todos los países de la zona, de Tailandia. El sureste asiático en aquel tiempo tenían un crecimiento bastante estable y una divisa ligada al dólar, con lo cual le daba bastante estabilidad, pero estaba sostenida también por la inversión japonesa. Retiran estas inversiones los japoneses y gran parte de los grandes fondos de inversión de aquí, de España, había muchos inversores también que tenían sus clientes metidos en divisas como el baht tailandés, que fue la primera que cayó, y tuvieron que romper la cotización con el dólar y cayó la divisa un 48%. Esto se llevó para adelante nada más y nada menos que en aquel tiempo era Long Term Capital Management, que era el mayor hedge fund del mundo. Y fue una crisis bastante importante que hizo que todas las divisas de la zona pues se depreciaran de una forma sustancial, incluido el yen, ¿no? Que también aquí esta subida del dólar, caída del yen, fue a raíz de esto, ¿no? Y esta básicamente fue la última gran crisis de divisas. Después ha habido la que hemos visto en el año 2008, que es mucho más compleja que esta. Esa fue específicamente, afectó a la economía de una zona del mundo muy importante porque había mucha inversión ahí metida, pero no fue de tanta envergadura como esta que estamos viviendo ahora mismo, que yo creo que es la peor de este siglo, por supuesto, y de la anterior, ¿no? El euro es también interesante resaltarlo aquí en la historia de la divisa, porque sabéis que el euro es un
es un invento extraño, diría yo, ¿no? Es un engendro, es como Frankenstein, está compuesto ahí por trozos de diferentes sitios muy diversos todo, y ahora nos estamos dando cuenta de cosas que ya se hablaban mucho, recuerdo yo, en su creación y que ahora se están evidenciando, es la improvisación, ¿eh? La falta de solidez de esta unión monetaria. Una unión monetaria necesita algo más, ¿eh? Que simplemente unos criterios de convergencia, que aquí lo estáis viendo, que os lo pongo aquí, pero que hoy en día no lo cumple nadie, entre otras cosas porque la propia Alemania y Francia en su tiempo dijeron que no hacían falta, que necesitaban crecer y se lo saltaron, ¿no? Pero claro, no es la misma la estructura económica de Alemania que la de España o la de Grecia, ¿no? Entonces, cuando nació, ya nació con esa desconfianza, precisamente. Recuerdo perfectamente que, bueno, que no calaba del todo, ¿no? Y luego, pues, intervenciones desafortunadas del Banco Central Europeo, que sí han seguido siendo desafortunadas hasta ahora mismo, porque, bueno, esto de que subieran tipos el año, el año, el año pasado, ¿no? Ha sido tremendo, ¿no? Que hicieran este tipo de cosas. Pero bueno, entonces, relacionado con esto, hicieron que el euro empezara muy débil, ¿no? Empezara cayendo hasta el punto de que necesitara la intervención concertada de todos los países porque nadie lo quería, ¿no? Y luego, posteriormente, ya ha sido sostenida por los bancos centrales, como os decían antes. Entonces, cuando se creó el euro, Wim Duisenberg, que era el presidente del Banco Central Europeo en aquel tiempo, holandés, bueno, pues metió la pata un par de veces cuando tenía que haber subido tipos y sí lo esperaba el mercado, un error de comunicación, lo bajaron y bueno, empezaron a salirse todos aquí, ¿no? Llegó a estos niveles de aquí abajo, que son niveles de intervención. Aquí intervinieron conjuntamente todos los bancos centrales importantes del mundo, de la Reserva Federal, Banco de Japón y por supuesto el Banco Central Europeo, y aquí los sostuvieron y ya empezó a subir, y con esta, más o menos en esta zona que está aquí señalado, empezaron los bancos centrales asiáticos. China empezó a comprar fuerte y se lo llevó. Bueno, entonces ha sido una historia de una subida, yo diría que esta le podemos llamar la subida de su lanzamiento, ¿no? De su, bueno, vamos a comprar lo que es, esto es nuevo, y tenemos que diversificar reserva. Y luego aquí se paró en niveles demasiado altos, ha caído con la crisis y yo creo que todavía le queda al euro para llegar a su fair value, a su valor justo, debería caer algo más, ¿eh? Porque no sabemos todavía si se lo van a permitir los americanos. Antes, el año pasado, yo decía que con o sin americanos debería caer. Ahora la intervención está tan a la desesperada, diría yo, de la Reserva Federal, va a frenar un poco la posibilidad de caída del euro, ¿no? Bueno, y esta es básicamente la idea de la historia de los bancos centrales, ¿no? De los bancos centrales, digo, de los bancos centrales y del mercado de divisas, que yo creo que es bastante interesante. Incluso, bueno, os puede parecer que puede ser un poco historia pasada, pero es muy importante para saber la idiosincrasia y conocer cómo se mueven la gente que se mueven en este mercado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tenéis. Os voy a contestar preguntas que tenéis por aquí. Vamos a ver. Un segundo. Me dice Joaquín, mira una pregunta que me hace Joaquín, que me dice, ¿y todas las acciones que puedan ocurrir en el mundo con respecto a divisas se plasman en el gráfico? Por lo que en consecuencia debería bastar con el estudio de este gráfico. Yo creo que no, Joaquín. Yo creo que los gráficos te los reflejan posteriormente, y el análisis técnico lo que estudia es un modelo de movimientos que se repiten con el tiempo, ¿no? Pero no todo se repite y no con la misma regularidad, ¿no? Entonces, si tienes un instrumento que es el análisis técnico, úsalo, pero no te centres en él porque no es el único, ni mucho menos, ¿eh? Lo más importante son los fundamentales basados en el técnico, ¿eh? Manuel me dice, Serenity, Carpathos. Sobre las plataformas estas. Sí, Serenity es una plataforma buena, sí. Lo único es que no tiene mucha información de divisas, ¿eh? Tiene de otras cosas, ¿sí? Vamos a ver. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los datos más importantes que están moviendo ahora mismo al eurodólar son datos fundamentales relacionados con la aversión o no aversión al riesgo, Manuel. O sea, con
con la posibilidad de que se produzca una unificación o no unificación fiscal, política, no política, sino bancaria y monetaria de Europa. Eso es lo más importante. Y últimamente, mira, Manuel, te voy a enseñar esto a todos, vamos, la correlación que existe entre... Aquí no está, un segundo. A ver. Vamos a ver. Vamos a mirar en Reuters la correlación que existe ahora mismo, por cierto, ¿cómo está el euro dólar? 45,50, nada, está igual. La correlación que existe entre la prima de riesgo y el euro los últimos días. La prima de riesgo española, por ejemplo, esta la podéis ver aquí arriba. Un segundo, que os lo quito. Esta es la prima de riesgo española. Ahora mismo está el último dato, que es de ayer, porque esto va con un día de retraso. Ya... No. Bueno, esto es semanal. Espérate que lo ponga a diario. Un segundo, lo voy a enseñar. Mira, esto, la correlación que existe entre la prima de riesgo y el euro es muy alta. Prima de riesgo española, la diferencia entre el bono español alemán de 10 años y la cotización del euro. ¿Por qué? Porque el mercado ahora está centrado en España. Básicamente es esto. Antes España no era el tema de atención, era Grecia, eran otros países. Y ahora, a medida que sube la prima de riesgo, el euro cae. O sea, cuando sube la sensación de riesgo España, y al contrario, ¿no? Y aquí vemos cómo incluso este punto de inflexión con esta caída, que es el repunte último que hemos visto, la prima de riesgo, después de que el mercado está pendiente de si España pide o no pide el rescate y todo este tipo de cosas. Yo creo que no lo va a pedir en tiempo hasta que va a intentar pasar las elecciones gallegas y vascas, ¿no? Entonces, por eso creo que también esto puede repuntar un poco más otra vez hasta niveles de 430, 440 puntos y esto seguir cayendo un poco. Y ahora mismo es esto, mira, Manuel, que me lo pregunta Manuel de la Calle, que es un cliente y amigo nuestro de aquí, de hace tiempo, y cuáles son los puntos de inflexión. Pues mira, lo está marcando esto, lo está marcando. Y por eso te decía, Joaquín, que esto en análisis técnico no te indica esto. Tú estás siguiendo esto y estás viendo qué es lo que puede mover esto, qué es lo que puede mover esta prima de riesgo. Puede moverlo una declaración, el posponer una acción de petición de ayuda, bueno, mil cosas. Una declaración de hoy, por ejemplo, del viceministro de Economía alemán diciendo que las condiciones tienen que ser fuertes. Eso no es bueno para el euro. ¿Por qué? Porque le mete presión a España y la prima de riesgo va a subir. Bueno, y todo este tipo de cosas. Y eso es lo que yo os invito a que sigáis en el mercado, que sigáis con nosotros. Entonces, un segundo, que voy a contestar otra pregunta que hay aquí. Dice, con Wall Street o Financial Times, con el servicio normal de suscripción al periódico sobra. No sobra, pero es muy importante, Carlos. Eso me lo preguntas y es muy importante. Hola, Pera, ¿qué tal? Me dice Pera, que dice que es un amigo también, que su principal fuente de información en la que hago trading intradía es a la 1. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Eso es un piropo que me echa aquí mi amigo. La presentación, si la queréis, esta sí os la puedo enviar. Pedirla a Marta de XTV, mandarle un correo y ella os lo manda. Yo se la mando a ella. Jesús me pregunta una pregunta personal. Del 1 al 10, ¿qué confianza se tiene en el mercado a España? Pues ahora mismo baja realmente. Se lo mide la prima de riesgo. Una prima de 420 es muy alta, ¿no? Y ahora mismo yo diría que estaría pues un aprobado raspado entre 5 y 6, diría yo. Todavía no suspenso. Me dice José Pérez que el codirector de investigación macro a nivel global y director de asignación de activos de Nomura Securities ha predicho que el Standard & Poor's 500 se dirigirá hacia los 800 puntos, un nivel no visto del colapso de Lehman Brothers. El indicador americano cotiza ahora sobre los 1.450 puntos. Bueno, pues yo digo que no va a ser cierto y que se va a caer el Standard & Poor's, José, que tiene que corregir de estos niveles. Sara, ¿no te lo imaginabas así? Pues así era, sí. El dinero que tira Bernanke desde el helicóptero simplemente se fabrica. Simplemente le dan a la manivela y dicen, vamos a aumentar la masa monetaria en tanto. Y ya está. Nada más.
Lo del oro puede llegar a ser una burbuja financiera en caso de que no haya inflación, efectivamente, sí. Claro que caiga el euro no favorecería, ¿eh? Sí. Ajá, perfecto, sí. Eso es. Para que diga que los banqueros holandeses son buenos, no. Los mejores banqueros, y no porque ya he trabajado aquí, son de por aquí. ¿Eh? Ahí también los hay malos, pero las mejores prácticas bancarias que se conocen hoy en día en el mundo, o sea, no sé si es presumir o no presumir, pero son de aquí, de España además, ¿eh? O sea, no es por otra. La presentación, pedirla, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La presentación, pedirla a Marta, ¿eh? Que yo la mandamos. Bueno, amigos, pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, hemos sido muchísimos, casi 400 aquí. Entonces, bueno, apuntaros a la segunda parte y ahí veremos cosas más prácticas, ¿eh? Veremos cómo se mueve el mercado y veremos perspectivas de tipos de cambio para el euro, para el yen, para el suizo, y ahí os contaré casos, sobre todo anécdotas y bueno, y pistas también para poder hacer trading de una manera más directa, ¿eh? Muchísimas gracias. Será a mediados, en la tercera semana de octubre, creo que es, ¿eh? A ver si nos vemos. Y a ver si hacemos alguno presencial y nos vemos todos. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Abrazo, gracias. Hasta luego. Suerte, que ganéis dinero.